trasladado a otra parte del estudio porque estamos con Romina Vargas, mamá de Franco Vargas, con cripto de 19 años, que el día 27 de abril pierde la vida en esa caminata de Putre. Romina, gracias por estar con nosotros. Tú lo que más pediste es que no te dejaran sola, que se visibilizara el caso de Franco, y por eso estás aquí con nosotros, porque no queremos que haya impunidad y queremos que se haga justicia por tu hijo. Por lo mismo, partir preguntándote cómo estás tú. Yo actualmente estoy con terapia psiquiátrica, psicológica y pasando mi día a día esperando que la justicia llegue pronto. Quiero empezar diciendo que esto no es show ni tampoco algo político. Esto es que una madre necesita justicia para su hijo. Porque aquí hubo testigos y se sabe que mi hijo no murió como los militares intentan hacer creernos a todos. Además que hay inconsecuencia entre ellos mismos. Entonces necesito que esto no quede en el olvido. Bueno, eso que tú estás diciendo es un hecho real. Ya las mismas autoridades han hablado que aquí hay dos mentiras, como iba vestido tu hijo y que la primera versión es que habría muerto, según los militares que estaban ahí en el CESFAM, y el CESFAM dice que no, que llegó muerto a ese mismo CESFAM. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es así, pero quiero que me digas cómo fue ese 27 de abril y cómo te enteras. Bueno, yo me entero con una llamada del ex comandante Sebastián Silva, que me indica por teléfono, me llama a las 7 de la mañana, me dice que Franco en una rutina diaria o rutina se desvaneció y falleció. Yo quedé en shock, empecé a gritar, me tiré el pelo, me puse en un rincón, mi hermana se levantó, contestó el llamado, le preguntó, también perdió los estribos y fue a buscar a mi familia para decirle a todos. Después ya mi familia estaba, veo gente que me contiene, grito y eso no, más que nada, no dijo nada más. Tú me decías que el sueño de Franco era hacer el servicio militar. Sí, fue voluntario, él de chico siempre quiso ser militar. Entonces me duele saber que lo apoyé en un sueño que le iba a arrebatar la vida. Pero no es tu culpa. ¿Cómo te ibas a imaginar algo así? Yo siento que las injusticias del presente son por impunidad del pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los militares van a hacer lo que las autoridades civiles le permitan. Entonces esto tiene que parar. No puede volver a pasar lo que le ocurrió a mi hijo y a los 45 niños más. Tiene que tener algún sentido. De hecho, están así que todos los jóvenes que entraron al servicio militar entraron porque querían hacerlo por su propia voluntad, no era obligatorio, y prácticamente la mitad renuncian, 100 y tantos se vuelven a Santiago. Pero enfoquémonos en Franco. ¿Cómo era tu hijo? Mi hijo era un niño muy introvertido. Le gustaba pasar en su pieza, viendo su PC, compartiendo con su familia. Nos gustaba mucho salir a comer juntitos. Tengo muchas fotos con él saliendo. Y era un niño sano. Tenía un solo amigo que iba a su casa y jugaban también con su PC. Y no puedo creer en este momento que no esté aquí. Por eso yo le pido a las mamás que nos apoyemos entre todas, porque yo quiero hacerme una pregunta. Quiero saber si el ejército la han contactado para ayudarlas a manera de salud o de tratamiento psiquiátrico, porque yo sé que muchos quedaron mal psicológicamente porque presenciaron la muerte de mi hijo o quedaron enfermos. Me hago esa pregunta, si se lo han contactado para poder darles una ayuda. ¿Y a ti? ¿Te han contactado? ¿Quiénes te están ayudando? A mí el Ministerio de Defensa me ha estado ayudando, han sido súper humanos conmigo, el presidente también lo fue. Cuando él me recibió, lo que yo más necesitaba era un trato humano, porque del ejército no lo he recibido. Ellos van constantemente a mi casa, que ahora ya les pedí que por favor dejaran de ir porque ellos me hacen mal. Me hacen mal su presencia en mi casa. ¿Pero van a qué? ¿Te han pedido perdón? No, mandan a tercero a dejarme carta
Primero me dejaban carta de cómo iban las investigaciones, que no decían nada, que siempre llegan a lo mismo, que mi hijo lo reanimaron, llegó vivo al CESFAM y que en el CESFAM murió. Insisten en eso. Y luego en otra ida donde yo les grité, así me desvanecí un poco y les grité que ya no fueran más a mi casa. Que traían una carta donde el general me decía que Franco murió en un accidente y que yo tenía tantos beneficios por que él haber estado ahí y haber muerto en un accidente, porque eso venía en la carta. Yo recibía tales beneficios. Me estaban haciendo firmar esa carta por atrás. Me negué. Llamé a mi abogado, me dijo que no firmáramos nada y no firmé nada. Y nos llaman, bueno, ahora dejaron de llamarme a mí porque llaman a mi abogado y lo llaman de una mutualidad para que yo firme y recibe un beneficio. No sé por qué insisten tanto en eso. Porque lo que yo insisto, lo que yo le he pedido a ellos, no me lo dan. El ejército te dice que fue un accidente. Sí, ahora lo están pasando por accidente. ¿Para ti qué es lo que fue? Homicidio. ¿Por qué? Porque mi hijo pidió ayuda. Los testigos dicen que él pidió ayuda, gritó por su vida, pidió vivir. Y estos tipos en vez de ayudarlo lo golpeaban, se reían, lo dejaron tirado. Y es lo que he sabido a grandes rasgos, porque he pedido a la gente que no me cuente mucho detalle porque te hace más daño. Me hace más daño. Y mi día a día ya está destrozado y saber más. Por eso mi abogado es el que lleva más a fin el detalle de todo lo que pasó ese día. Esa semana en realidad, porque después me enteré que el pelotón, justo el Franco, se ensañaron estos tipos, pero odiaban a los niños del pelotón del Franco y después les dio con mi hijo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el general no los puede dar de baja? Y a los que eran autoridades de ellos los mandó a retiro, y eso no es un castigo. Eso es mandarlos para la casa con beneficio, recibir sueldos de por vida. ¿A todos los que estaban a cargo de esta caminata? No, a los que son como generales, que estaban a cargo de uno a nivel como de región, y el que estaba a cargo del regimiento, que es Sebastián Silva. ¿Y los que hicieron esta caminata? Están relevados, pero pertenecen a una de las filas. Y tampoco me dan nombre. ¿Qué te dijo el presidente? Porque el presidente de la República te recibió. Sí, él tenía una bitácora ya de algo que había ocurrido y los nombres. Y ahí también le comentamos que faltaban 2 nombres. Porque los niños saben los nombres de estas personas y le faltaban 2. Y ahí el presidente lo notó y me dijo que esto no iba a quedar así. Me dio un trato humano, que es lo que yo necesito realmente ahora. Porque es la institución que debería dármela, no lo hace. ¿Tú has hablado con los compañeros de tu hijo en ese día de caminata? Porque 2 de ellos hablaron, y hablaron públicamente y dieron muchos detalles de lo que había vivido tu hijo, y yo me imagino que en el juicio va a ser muy relevante lo que dicen, porque entre otras cosas dicen que tu hijo se desvaneció más de una vez, pidió ayuda, pidió no seguir esa caminata y que tenía influencia y lo obligaron a seguir igual. O sea, sí, yo estoy contento con ellos, pero siempre cuando los veo los abrazo, les digo que estoy feliz que estén ellos aquí, porque mi hijo fue una víctima de esto, pero en el fondo, cuando yo di a conocer esta noticia y se empezó a viralizar, ellos pudieron bajar a tener atención médica, porque el ejército los iba a subir el mismo lunes otra vez a campaña, entonces hubieran sido más niños. Entonces cuando yo estoy con estos niños los abrazo nomás y les pido que no me cuenten. No quiero saber detalles del sufrimiento de mi hijo. Ya pero, con lo que sé, estoy destruida. Me imagino y lo sentimos muchísimo, pero queremos ayudarte a que se haga justicia por tu hijo y se sepa la verdad de qué fue lo que le ocurrió. Efectivamente, él tuvo una influenza y lo hicieron caminar igual. Y con golpe. Lo golpeaban toda la semana. Yo espero ahora la resolución de la Corte Suprema. Y que no participe personas que tengan influencia en el ejército. Nosotros
Nosotros sabemos que en la paralización de la investigación, que iba súper bien, el ejército pidió paralizar esto hasta que se definiera qué justicia iba a seguir. Y ahí participó un ministro que él ha sido asesor del ejército, entonces tiene conflicto de intereses y que no debería por qué haber decidido ahí. La otra semana entiendo que se sabe si la Corte Suprema decide si esto lo ve la justicia militar o la justicia civil. No sé si será así, que la otra semana ya se defina, pero espero, porque yo necesito que se retome de nuevo la investigación lo más pronto posible. Que ya no, que los militares no sé, que no hagan otras cosas para detener la investigación. ¿Y si se le adjudica el juicio a la justicia militar? Nos vamos a ir a la Corte Internacional. No puede ser que los mismos militares sean los que se investiguen, no tiene lógica. Además que sabemos el caso de Antuco, donde murieron 45 niños y no hubo una pena real. ¿Y qué pasa en el caso ahora de los otros compañeros? Yo te decía, más de 100 salieron y no quisieron seguir en el servicio militar y más de 40 y tantos quedaron hospitalizados, muy enfermos. Tú hablaste con esos papás. Con algunos. ¿Se van a unir al juicio tuyo? ¿Cómo va a ser? No, ellos tienen un juicio aparte, porque lo de mi hijo fue a premios con resultado de muerte. Entonces, pero todos estamos en la misma causa, o sea, a todos nos afectó la muerte de Franco. Esto hizo para que se visualizara también los otros malos tratos a los niños, que ellos también sufrieron. Entonces, esto no es solo mi hijo, también son los otros niños. Y necesitamos estar unidos porque nosotros estamos luchando contra un ejército que no nos ha apoyado, no nos ha dado la cara como corresponde. No ha tenido un trato humano que se dijeran a mí en persona, como persona, mirándome como persona. Los tipos que hicieron esto a mi hijo, cero valores éticos, cero valores de crianza, de que las personas se cuidan, se respetan, se cuidan, se protegen. O sea, ese juramento a la patria que ellos hicieron de cuidar a su país, son traidores. ¿Por qué son traidores? Porque juraron lealtad y cuidado a su país y hicieron esto con mi hijo y con los demás niños. O sea, yo no entiendo cómo el general no los da de baja, porque esto es grave. Y yo lo que más pido, por favor, que esto marque un paro total a todas esas costumbres que tienen de maltratar a los niños y de llegar al límite que a donde ellos crean que van a quedar impunes. Porque yo creo que lo de mi hijo lo hicieron con total convicción de que no iba a ocurrir nada. Por eso mintieron. Además, al general Iturriaga le mintieron, lo reconoció. Y si aún así lo mintieron, ¿por qué a las personas que le ocultaron la verdad o mintieron no los llevó a la fiscalía militar? Porque es un delito mentir. No lo hizo. Entonces, ¿qué quieren que piense? ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué sigue la impunidad? ¿Por qué tanto quieren esconder las cosas si ya se supo? Perdí a mi hijo. Mi vida se destruyó para siempre. Y esto no puede quedar impune, tienen que pagar. Lo único que pido es que por favor que este caso no quede en el olvido. Y nosotros recogimos ese mensaje tuyo, que no quede en el olvido, y por eso estás aquí con nosotros y vamos a seguir visibilizándolo y siguiendo quién toma el juicio, cómo va el juicio y efectivamente cuál es la verdad de lo que sucedió con Franco, para que puedas al menos velarlo en paz y con justicia. Romina, fuerza. Gracias. Mucha fuerza. Gracias. A ti, a tus papás, a Gracias. Tu hermano, a tus sobrinos, que sé que están sufriendo de manera indescriptible. A toda tu familia un abrazo enorme. Te vamos a apoyar, te lo prometo, y nosotros hacemos una pausa en el Buenos Días a Todos. Gracias.